Hola a todos. Vamos a hacer hoy un vídeo para practicar con el análisis morfológico. Lo vamos a hacer tal como lo tendríais que responder en las cuestiones de la prueba EBAU. Os he mandado la hoja con todas las palabras y vamos a hacer las 30 últimas, ¿de acuerdo? Las 30, a partir de la número 31, porque he visto que ahí hay más verbos y entonces vamos a empezar practicando los verbos. A la vez que lo vamos haciendo, mi recomendación es que tengáis delante una hoja donde tengáis clara cuál es la estructura de los verbos. Recordad que el verbo es diferente a la hora de analizarlo, por ejemplo, a un sustantivo, a un adjetivo, ya que en lugar de hablar de género, de número, aquí tenemos que hablar de la vocal temática, tenemos que hablar de la desinencia, que se va dividiendo en una serie de elementos como el morfema flexivo, que va a tener el tiempo, etcétera. Entonces vamos a irlo viendo a través de las distintas palabras. Bueno, vamos a empezar con la primera de ellas, que es destronaran. Fijaos que es destronaran, no destronaran, sin tilde. ¿Qué quiere decir? Que no es un futuro, sino que es un pretérito imperfecto de subjuntivo. Bien, lo primero que tenemos que buscar, ya sabéis que es la palabra base, de dónde viene esa palabra. Entonces, para eso ya sabéis que la mejor manera es vamos a irlo haciendo primero aquí en la palabra y después lo vamos poniendo abajo. Entonces, nosotros sabemos que la palabra destronarán, ¿de dónde vendrá? Pues vendrá de trono, ¿verdad? Por lo tanto, esto va a ser la raíz. Entonces podemos ir poniendo destronarán, entonces ponemos verbo destronar, ¿no? Y a su vez destronar viene de ¿qué? Viene de trono. Con lo cual ya nos encontramos con la categoría gramatical, que es un verbo. No hace falta poner ahora el tiempo y el modo porque eso lo haremos cuando pongamos los morfemas flexivos. Y después tenemos que ver qué tipo de palabra es. Ya veréis cómo se trata de una palabra, en este caso parasintética, pero lo vamos a comprobar una vez hagamos el análisis completo. Bueno, ¿y qué es lo que nos encontramos en ese análisis? Pues nos vamos a encontrar una raíz, después nos encontramos un prefijo y después ya viene todos los elementos verbales. ¿Cuáles son esos elementos verbales? Pues esa terminación harán. ¿Cómo la vamos a analizar? Recordad que todo verbo va a tener, aparte de prefijos, sufijos, interfijos, etcétera, va a tener la raíz, va a tener un morfema flexivo al que vamos a llamar tam, porque es el que tiene el tiempo, el aspecto y el modo, o TMA, da igual el orden, y después otro morfema flexivo que es el de número y persona. Por lo tanto, en cualquier verbo tenemos que buscar estos tres elementos. Bien, ¿cómo buscamos la vocal temática? Pues la vocal temática lo primero que tenemos que hacer es irnos al infinitivo, y aquí la tenemos, ¿veis? La A. Las vocales temáticas son la A, la E, la I, más las variantes que pueda haber como IE, I, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya tenemos la vocal temática, que será esta de aquí. Después, ¿cuál será el siguiente elemento que tengo que buscar? Pues aquí ya tengo, en lo que me queda en el RAN, tengo los dos morfemas flexivos que aparecen ahí, ¿no es así? Entonces, el primer morfema flexivo que tenemos que buscar es el que me indica el tiempo y el segundo el que me indica el número. Como el del número es mucho más fácil de distinguir, porque lo único que yo tengo que hacer es pensar en cualquier verbo. Cualquier verbo siempre va a tener los mismos morfemas flexivos de número y persona. ¿Cuáles son esos morfemas flexivos de número y persona? Pues vamos a ver, imaginemos el verbo amar. Yo amo, no tiene. Entonces, la primera del singular es conjunto vacío. Tú amas. Él ama, también conjunto vacío. Y ahora el plural. Nosotros amamos, vosotros amáis y ellos aman. Bien, esto os vale para todos los tiempos y todas las conjugaciones. ¿Qué quiere decir? Que esto es el número y persona. Pues es lo primero que podéis ir
separando del verbo, y ya lo que os quede en medio de la vocal temática y del morfema de número y persona será el tam. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que como es un plural, pues esta n que tenemos aquí será el número y persona, con lo cual la R y la A que quedan en medio será el tam y la A la vocal temática. Bueno, y todo eso, ¿cómo lo tenéis que hacer vosotros en el análisis, en el examen? No lo pongáis así. Esto es para que vosotros lo vayáis trabajando. Pero la manera de especificarlo sería poniendo un elemento debajo de otro. Entonces tendríamos que empezar poniendo des. ¿Y qué diríamos en des? Pues es un morfema derivativo prefijo. Después, tron. En tron diremos que es la raíz. Después nos venía la A, ¿verdad? Que era la vocal temática, que se pone así, vocal temática. Después viene ra. ¿Y qué habíamos dicho de ra? Que era el morfema flexivo, y ahora en lugar de poner tam tenemos que especificar. Por eso os tenéis que saber los verbos y las conjugaciones, porque aquí lo que tendríamos que poner es morfema flexivo, y ahora había que especificar tiempo, pretérito imperfecto, modo subjuntivo, aspecto imperfectivo. Acordaos que esto del aspecto va de la siguiente manera: todas las formas simples, excepto el pretérito perfecto simple, que por eso se llama perfecto, son imperfectivos, y todas las formas compuestas más el perfecto simple son perfectivas. Entonces, como esta es una forma simple, tiene aspecto imperfectivo. Así hay que ponerlo, ¿de acuerdo? Y ya terminaríamos con el número y persona, que sería la n. Y en esa n, ¿qué ponemos? Ponemos morfema flexivo también, pero en este caso tercera persona del singular. Bien, una vez que hemos terminado con el verbo, tenemos que decir pues qué tipo de palabra es: simple, compuesta, derivada, parasintética. ¿Y qué tipo será? Pues como tiene un prefijo, pues podemos decir que es derivada. Pero ya sabéis que en los verbos vamos a recordar algo que es muy importante. A ver, el verbo destronarán, de trono, no de tronar, ¿vale? No confundamos. De trono existe destronar, pero ¿existe tronar como poner en un trono? No. Bueno, pues si el verbo no existe sin el prefijo, a esto lo vamos a llamar palabra parasintética. Y esto nos va a suceder con todos los verbos en el que si le quitas el prefijo, el verbo o no tiene significado o cambia de significado, pero ya no tiene que ver con la palabra base, que era trono. ¿De acuerdo? Alguno dirá, bueno, pero las parasintéticas no eran aquellas que tenían prefijo y sufijo. Sí, excepto en los verbos, que en los verbos simplemente en el momento en que veamos que el prefijo es obligatorio, entonces sería parasintética. Otra cosa diferente es que yo le quite el prefijo y la palabra sigue teniendo significado. Por ejemplo, si yo tengo el verbo iniciar y reiniciar, esa sería simplemente derivada. ¿Por qué? Porque existe iniciar, ¿vale? Vale, bueno, pues pasamos a la siguiente. Espero que esta haya quedado más o menos clara. Y ahora nos vamos a la siguiente palabra, que en este caso nos encontramos con algo que puede ser o un sustantivo o más bien un adjetivo. Ya sabéis que todo esto depende del contexto del texto. Imaginemos que esta palabra está en un contexto que dice el acuerdo anglo-egipcio. Vale, pues entonces si es el acuerdo anglo-egipcio, ya sabéis que es un adjetivo, ¿de acuerdo? Bueno, como tenemos dos palabras unidas con un guión, pues ya sabemos que va a ser compuesta, ¿de acuerdo? Pero además, ¿qué pasa? Que egipcio, ¿de dónde viene? Viene de Egipto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos también una derivación, o sea que tenemos composición más derivación, o sea, tenemos un adjetivo y tenemos una palabra formada por composición, porque tiene dos raíces, más derivación. Bien, vamos a seguir.
Siguiente paso. Bueno, pues vamos a analizar cada una de ellas. Tenemos en primer lugar la primera, que sería anglo. Es decir, aquí si tuviéramos que buscar la palabra base tendríamos que decir que es anglo más egipcio, y a su vez egipcio, ¿de dónde viene? Viene de Egipto. O sea que esta sería la primera palabra y esta sería la segunda. Por eso es compuesta y derivada. Vamos a analizarla. Venga. Anglo. Anglo es una raíz, que quiere decir, pues, inglés, ¿verdad? Esa O no tiene ningún significado. Tenemos el anglicismo, pero no indica género, por eso la ponemos entre paréntesis. Después viene egipcio. Y fijaos lo que vamos a hacer en egipcio. Esto es la raíz. Y alguno dirá, bueno, ¿y por qué es la raíz si hemos visto que la palabra base era Egipto? Pues porque aquí tenemos lo que se conoce como un alomorfo, ¿de acuerdo? Tenemos el alomorfo de la C y de la T, que pueden alternar en una palabra. Después tenemos una I, egipci, que este sería un morfema derivativo sufijo. ¿Sufijo de qué? De gentilicio, porque es el que me indica el habitante de Egipto, ¿no? Y finalmente, como puede ser anglo-egipcia, pues tenemos la O, que sería un morfema flexivo, en este caso de género masculino. Bien, entonces ya queda clara la palabra, esta era más fácil, y nos vamos a otra que sería desvinculado. Desvinculado, ¿de dónde vendrá desvinculado? Pues viene, fijaos que yo aquí de nuevo puedo plantear la palabra dependiendo del contexto. Imaginemos que viene de, fue desvinculado, forma parte del verbo ser, entonces sería un participio. Pero si en embargo si digo que esta situación es una situación desvinculada o un hecho desvinculado, sería un adjetivo. Por lo tanto, lo vamos a analizar de las dos maneras dependiendo, en este caso, del contexto en el que aparezca. Vamos a imaginarnos que es un verbo. En el caso de que fuera un verbo, ya sabéis que sería un participio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿De dónde viene desvinculado? Pues viene de desvincular, a su vez desvincular, viene de vincular, y vincular viene de vínculo. O a la vez pueden venir las dos, ¿de acuerdo? Vincular o vínculo. Vamos a hacerlo mejor así porque no es derivada. Fijaos la diferencia con el verbo anterior. ¿Veis? Aquí yo tengo un des que si lo quito el verbo sigue teniendo significado. Por eso no es parasintética. Esta va a ser derivada. Y ahora vamos al análisis. Si es un verbo, ya sabéis que tengo que buscar la vocal temática, ¿de acuerdo? Y tengo que buscar los morfemas flexivos, como os expliqué antes. Entonces empezaríamos primero por el prefijo. Bueno, siempre yo voy a poner prefijo, pero ya sabéis que siempre hay que poner morfema, derivativo, prefijo, siempre completo, ¿de acuerdo? Después viene la raíz. ¿Cuál es la raíz? La raíz es la que tenemos aquí, vincul, ¿no veis? Que es lo que no cambia. Por lo tanto, aquí la ponemos, vincul, raíz. Después, ¿qué vendrá? Pues como es un verbo, tenemos que buscar la vocal temática. ¿Y cuál es la vocal temática? La A, porque el verbo es de la primera conjugación. Por lo tanto, A, vocal temática. ¿Y qué me queda? Me queda el do. ¿Qué hago con el do? Pues como hemos dicho que es un participio, pues es la terminación de participio. Entonces, ¿qué pondríamos? Pondríamos do, morfema flexivo, modo participio. Ya sabéis que el participio es un modo, ¿verdad? Igual que el infinitivo y el gerundio. Modo participio. Y es una forma no personal. ¿Qué quiere decir no personal? Que no se conjuga, no tiene personas. Bien, eso sería si esto fuera un verbo. Ahora vamos a imaginarnos que es un adjetivo. Pues si fuera un adjetivo, vamos a ponerlo aquí como adjetivo, entonces quedaría de la siguiente manera.
el origen sería el mismo, es decir, esto que hemos puesto aquí quedaría igual, ¿vale? No cambiaría nada. Lo único es que en lugar de poner verbo, pues ahora ponemos adjetivo. Y la manera de analizarlo, pues bueno, cambiaría pero muy poquito. Vamos a ver en qué cambia, a ver si vosotros lo comprobáis. Tenemos en primer lugar el prefijo, ¿verdad? Igual que el anterior. Tenemos la raíz, vínculo. Después, a continuación, también tenemos la vocal temática, porque ya sabéis que todas las palabras que procedan de verbos, aunque ya no sean verbos, siguen teniendo vocal temática, que no se os olvide, ¿de acuerdo? Después vendría, ahora fijaos, esta es la diferencia con la anterior. En la anterior habíamos puesto la D y la O juntas porque el participio no tiene género, pero el adjetivo sí. Por lo tanto, pondríamos la D por un lado y la O por otro. En la D pondríamos que es un morfema derivativo sufijo. ¿Por qué? Porque ha creado un adjetivo, de vincular a vinculado. Entonces, ha creado una categoría gramatical diferente. Y la O, que sería un morfema flexivo, en este caso, de género masculino. Bueno, pues espero que hayáis visto la diferencia. Entonces ya sabéis que los adjetivos, siempre que procedan de verbos, hay que seguir poniendo la vocal temática. Y esta D, en este caso, en lugar de morfema flexivo, como habíamos visto de participio, ahora es un derivativo que lo que hace es convertir un verbo en un adjetivo. Pasamos ahora a audiómetro. Audiómetro, así simplemente con un primer vistazo nos damos cuenta que es una palabra también compuesta, ¿verdad? Una palabra compuesta culta, ¿eh? ¿Por qué? Porque audio, igual que pasaba antes con anglo, bueno, lo que pasa es que anglo no viene del latín, ¿de acuerdo? Y audio sí. Entonces aquí tendremos dos elementos, uno sería este y otro sería este, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que decir que la palabra base son dos, uno sería audio y otro sería metro. Y tendríamos que decir que es una compuesta culta. ¿Por qué? Porque alguno de sus elementos procede del latín o del griego. Bien, análisis muy sencillo. Ya sabéis que cuando se trata de una compuesta culta, hablamos de prefijo culto y de sufijo culto, ¿eh? Entonces, en audio podríamos poner raíz, pero también podemos poner prefijo culto. Y en metro, igual. Podemos poner raíz, pero también podemos poner prefijo culto. Y ya está, no tiene género porque no hay audiómetra ni nada de eso, por lo tanto esa O iría unida a metro, que quiere decir medida en este caso, ¿de acuerdo? Pasamos ahora a la siguiente palabra, que es piso piloto. Esta es fijaos que estamos con distintas palabras compuestas. Hemos visto una palabra compuesta con guiones, otra compuesta culta y ahora una compuesta que aparentemente podemos pensar que se trata de dos palabras. Pero ¿qué es un piso piloto? ¿Un piso que lo enseña un piloto? No, un piso piloto es aquel que sabéis que lo ponen cuando hacen una obra como modelo para que la gente vea cómo van a ser los pisos y poderlos comprar. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo, en este caso, con un sustantivo. Bueno, en el otro no lo habíamos puesto, era también sustantivo, ¿de acuerdo? No nos olvidemos de la categoría gramatical. Bueno, pues lo mismo, sustantivo, y en este caso está formado por dos palabras base, piso más piloto. A esto se le llama compuesto sintagmático. ¿Qué es un compuesto sintagmático? Cuando está formado por dos palabras que están separadas. Dos sintagmas. Bien, pues venga, análisis. Pues empezamos con, esta es muy fácil también. Piso es una raíz por sí misma y piloto otra. Ya está. Ahí terminaríamos, ¿de acuerdo? Es decir, que como ves, esta sería muy sencilla. Vamos a seguir con las palabras compuestas. Y en este caso tenemos otra, limpiaparabrisas, que en lugar de ser un sintagmático, es lo que se llama un compuesto ortográfico. ¿Por qué? Porque va unida, ¿vale? Es igual que la anterior, una palabra compuesta, pero fijaos que no están separadas, están juntas. ¿Cuál sería entonces, qué es limpiaparabrisas? Pues es un sustantivo
igual que la anterior. Está formada por dos palabras base, en este caso, por un lado, la palabra limpiar, el verbo, y después la palabra parabrisas, que siempre está en plural, que a su vez, ¿por qué está formado parabrisas? Pues está formado por otras dos palabras compuestas, para más brisa, o sea que realmente tendría tres palabras compuestas, ¿no? O sea, tres palabras, como veis, compuesta en dos fases. Una primera fase que sería esta, parabrisa, y la segunda fase que sería esta otra, limpia parabrisa. Por lo tanto, nos vamos a encontrar tres raíces, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolas. Empezamos con la primera. Como la primera viene del verbo limpiar, pues ya sabéis que tenemos aquí una vocal temática, ¿verdad? Entonces empezamos. Limp sería la raíz. Después vendría la A, que es la vocal temática. Limpia. Perdón, la I también, no la he puesto. Limpi y A. Y ya está. No tiene género, perdón, no tiene morfemas flexivos, pero ¿por qué? Porque realmente no es un verbo. Entonces no podemos poner morfema flexivo, indicativo, presente, tal, no, nada. Como es un sustantivo, ahí termina porque no tiene más morfemas. Y ahora nos vamos al segundo. Y en el segundo tenemos par, que hemos visto, que vendría del verbo parar, ¿verdad? Aquí puede venir del verbo parar o puede venir de la preposición para. ¿Con qué nos quedamos? Con el verbo parar, porque para la brisa. Por lo tanto, de nuevo raíz, perdón, sin la A, raíz, otra A, vocal temática, es decir, esta es la vocal temática de parar y esta es la vocal temática de limpiar. ¿Y ahora qué nos queda? Pues nos queda el sustantivo. Brisa, la brisa, que le vamos a poner la S y no la vamos a poner como plural porque no indica plural, ¿de acuerdo? No indica plural, ¿por qué? Porque yo puedo decir un limpiaparabrisas, ¿de acuerdo? Entonces, si dijera dos limpiaparabrisas, podría considerar plural, pero si estoy diciendo que se me ha roto el limpiaparabrisas, entonces sería simplemente raíz. Vale, ¿qué tipo de palabra sería? Pues lo que hemos dicho antes, sería uno compuesto ortográfico. Bueno, yo espero que con todos estos ejemplos de palabras compuestas vayáis viendo las distintas maneras de analizar. Ahora nos vamos ahora una un poquito más sencilla. Consejero, vale. Consejero, ¿de dónde viene consejero? Es lo primero que tenemos que hacer porque eso nos va a ayudar a ir sacando los distintos morfemas. Bueno, pues consejero viene de consejo, ¿verdad? ¿Y qué palabra es? Pues puede ser un sustantivo, puede ser un adjetivo. Si yo digo el consejero llegó tarde, diríamos sustantivo. Pero si digo el señor consejero, ¿no? Pues podría ser un adjetivo. Lo normal es que sea sustantivo, ¿de acuerdo? Pero lo podéis encontrar también como adjetivo. Bien, sea una u otra, es una derivada, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es derivada? Pues porque hemos visto que a la palabra consejo le hemos añadido un sufijo, ¿de acuerdo? Entonces, con ese sufijo que le hemos añadido, ya podemos ir analizando la palabra. Tenemos en primer lugar la raíz, que sería consej. A continuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos el sufijo que convierte la palabra consejo en otra palabra, que sería, por lo tanto, el morfema derivativo sufijo. Y terminamos ya porque puede ser consejera, en este caso, un morfema flexivo de género masculino. Muy bien, pues nada, ya la tenemos entonces, sustantivo, palabra derivada, y ahí tenemos el análisis. Nos vamos ahora a otra palabra compuesta. Biblioteca. En este caso, de nuevo, tenemos una compuesta culta, ¿verdad? Igual que la que vimos antes. Por lo tanto, ya sabéis que si es compuesta culta vamos a hablar de prefijo culto y de sufijo culto. ¿Cuáles serán? Pues la primera sería biblio, que para los que sabéis griego sabéis que quiere decir libro,
y teca es el lugar donde se acumulan o se guardan los libros. Por lo tanto, diríamos que es un sustantivo y que es una compuesta culta. El análisis también muy fácil. El primero, raíz o prefijo culto, y el segundo, teca, igual, raíz o, en este caso, sufijo culto. Bien, otra palabra compuesta. En este caso, ¿de qué tipo sería? Efectivamente, sería como la que vimos antes, compuesto sintagmático porque está formada por dos palabras separadas. Hombre más rana, que sería su base. Primera base hombre, segunda base rana. Entonces diríamos que es un compuesto sintagmático. Bien, análisis muy facilito también, ¿de acuerdo? El primero hombre sería la raíz y rana sería la otra raíz. Y ya está, ¿de acuerdo? Venga, ahora vamos a una un poquito más complicada, que sería irremediable. Vamos a ver qué es irremediable. ¿De dónde vendrá irremediable? Bueno, pues irremediable viene, primero le quitamos esto, ¿verdad? Fijaos que aquí tengo dos R's por una necesidad ortográfica, pero realmente a la hora de analizar las ponemos juntas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el prefijo sería i, ¿no? Si le quito el prefijo, ¿qué me queda? Me queda remediable. Y a remediable, si le quito el ble, ¿qué me queda? Me queda el verbo remediar. Vale, por lo tanto, ¿qué sería? Pues sería un adjetivo y en este caso sería una palabra derivada por prefijación y por sufijación, ¿verdad? Porque tiene ambos, prefijo y sufijo. Pues venga, vamos al análisis. Atención, como aquí tengo un verbo, ¿qué es lo que tengo que buscar? Vocal temática, no os olvidéis. Por lo tanto, empezamos con el prefijo i. Seguimos con la raíz, con las dos R's, ¿de acuerdo? Remedi, raíz. Después, ¿qué vendría? Vendría, no os olvidéis, la vocal temática. Y después, como se trata de un adjetivo, pues lo que tendré que buscar es un morfema que cree adjetivos, es decir, un sufijo. Morfema, derivativo, sufijo. Ya sabéis que los sufijos o cambian la categoría gramatical o a veces cambian el significado, mientras que los prefijos no cambian la categoría gramatical, solamente cambian el significado. Bien, pues vámonos a la siguiente. La siguiente sería desproporcionado. ¿Y qué es desproporcionado? Pues bueno, pasa muy parecido a lo anterior. Podríamos analizarla como verbo o como adjetivo. Esto es una situación desproporcionada o podría ser un participio. Entonces vamos a hacer las dos porque ya sabéis que todo dependerá del contexto. Eso es muy importante. La palabra siempre tenéis que contextualizarla y mirarla dentro del texto qué categoría gramatical es cuando puede ser varias cosas. ¿De acuerdo? Entonces, como verbo, desproporcionado viene de desproporcionar, que a su vez, ¿de dónde viene? De proporcionar. Proporcionar o proporción, pero como los dos son simples, me da igual, puedo dejar proporción. Esto como verbo. Sería una derivada, ¿de acuerdo? En los dos casos sería derivada. Y ahora vamos a analizarla como verbo. Bueno, pues empezaríamos primero con el prefijo des, ¿no? Cogemos el prefijo, tenemos la raíz proporción y me queda el lado, ¿verdad? Vale, pues, y como es un verbo, la vocal temática. Bueno, pues des prefijo, a continuación vendría la raíz proporción, raíz. A continuación tendríamos la vocal temática
finalmente, como es un verbo, buscamos el morfema flexivo que indique modo, número, persona, etc. Y en este caso, como es un participio que sabéis que es una forma no personal, entonces solamente tengo que poner modo participio. Y como la vez anterior, forma no personal. Vale, ahora imaginemos que es un adjetivo. Pues igual que el anterior. Ya sabéis que el cambio va a estar en el do. Lo demás será todo igual. Entonces tengo mi prefijo igual que el anterior, prefijo, mi raíz igual que el anterior también, proporción, la A igual también, vocal temática, y ahora ya sería el cambio, ¿verdad? Como adjetivo, la D sería el morfema derivativo sufijo que crea adjetivos, y la O, en este caso, perdón, sería el morfema flexivo que indica masculino. Como veis es igual que el anterior. Una vez que tenemos uno, pues ya todos los demás lo sabemos hacer igual. Nos vamos a despectivo. Despectivo, vamos a ver, es un adjetivo, ¿verdad? Y es una palabra simple, no puedo reducirla más, por lo tanto despectivo es la palabra base, pongo simplemente adjetivo y pongo simple. Y ya sabéis que como es simple, el único morfema que puede tener es el morfema flexivo. Entonces tengo por un lado la raíz despect y después la O. Morfema flexivo de género masculino. Y ya está. Nos vamos a demuestra, vamos a un verbo. Él demuestra que esto es falso. Bien, pues lo primero de todo, categoría gramatical. ¿Y de dónde vendrá este verbo? Demuestra. Es el verbo demostrar, que a su vez viene ¿de dónde? Viene de mostrar, ¿verdad? Bueno, pues con al poner la palabra base ya hemos encontrado la vocal temática y ya hemos encontrado el prefijo, con lo cual veis que nos va a resultar más fácil ir haciendo el verbo. Entonces empezamos con el de, que ponemos que es morfema derivativo prefijo. Después muestre. ¿Qué le pasa a ese muestre? A ver, ¿qué diferencia hay con el infinitivo? Fijaos, el infinitivo tenía una O y aquí tenemos una E. Eso es lo que se llama una raíz irregular, ¿de acuerdo? Hay ocasiones, sabéis que hay verbos en que hay irregularidades, unas veces en la raíz y otras veces en los morfemas flexivos. En este caso, ¿qué ha pasado? Que en lugar de decir demostra, pues por una evolución de la lengua, ahí se nos ha convertido la vocal O en un diptongo UE. Entonces lo tenemos que especificar. Ponemos raíz irregular y ponemos la raíz del infinitivo, que sería most, para que quede claro, ¿vale? Después, ¿qué nos queda? Pues nos queda la vocal temática, la A, y ya los morfemas deflexivos. Vamos a ver, ¿cómo es un presente? El presente indicativo no suele tener morfemas flexivos de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo ponemos? Lo ponemos como conjunto vacío. ¿Por qué? Porque fijaos que esta última que tenemos aquí es la vocal temática y ya no hay nada más. Por lo tanto, pero tenemos que decir qué tiempo es. Entonces, ¿cómo lo ponemos? Poniendo conjunto vacío. Es decir, tengo un morfema flexivo de presente, de indicativo, de aspecto imperfectivo. Y después el morfema de número, sabéis que en primera y en tercera persona no hay. Si fuera demuestran, sí tendría. Pero como esto es una tercera persona del singular, pues le pasa lo mismo. Que el morfema flexivo de número y persona, que sería tercera persona del singular, lo tengo que poner
pero por favor no os olvidéis de poner lo de conjunto vacío cuando no aparece. O sea, yo lo supongo, ¿de acuerdo? Porque sé que es un presente indicativo. Y tengo que especificarlo porque no me pueden decir que no he puesto cuál es el análisis del verbo, pero siempre poniendo conjunto vacío. Venga, vamos ahora a una más facilita, que es civilización. ¿Civilización de dónde vendrá? Pues civilización viene de civilizar, y civilizar a su vez viene de civil. Bueno, pues fijaos que con este paso ya vamos encontrando lo que serán los sufijos. Es decir, ¿cuál va a ser la raíz? La raíz va a ser civil, ¿verdad? Aquí la tengo. Bueno, pues ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar un iz, que ya veréis que es un morfema verbal, una vocal temática, es decir, aquí tengo, va a ser un sufijo, la vocal temática, esto no nos había salido hasta ahora, es decir, los verbos también pueden tener, hemos visto prefijos, pero también pueden tener sufijos. ¿Y dónde va el sufijo? Antes de la vocal temática. Y finalmente, al convertir ese civilizar, que era un verbo, al convertirlo en un sustantivo, entonces se le añade un nuevo sufijo, que sería ción. Pues venga, vamos a ir ahora especificando cada elemento. Lo primero que diríamos es que es un sustantivo, ¿de acuerdo? Un sustantivo procedente de un verbo, que sería este, que a su vez procede de un adjetivo o de un sustantivo, que sería civil. Bueno, ese sustantivo está formado por una serie de elementos, lo que me indica que es una palabra derivada. ¿Por qué? Porque tiene prefijo, perdón, no tiene prefijo, disculpa, tiene sufijo. Derivada por su fijación. Vale, vamos a analizarla. Entonces, empezamos con civil, que hemos visto que era la palabra base, ¿verdad? Por lo tanto, es la raíz. El siguiente cambio era civilizar, ¿verdad? Y en ese civilizar, ¿qué es lo que añadimos? Añadimos la I y la Z, que son un morfema derivativo, en este caso, sufijo para crear el verbo. Entre civil y civilizar no se dice civilar, se dice civilizar, es decir, el verbo, hay determinados sufijos verbales como iz, ific, ez o e. Con estos sufijos se suelen formar verbos, ¿de acuerdo? Yo tengo un sustantivo, un adjetivo, le añado eso y lo convierto en un verbo. Bien, entonces morfema derivativo sufijo, en este caso creador de verbo. A continuación tendré que poner la vocal temática de civilizar, ¿verdad? A, vocal temática, y finalmente ción, que sería el segundo sufijo. Morfema derivativo sufijo. Bueno, en las listas de sufijos es posible que encontréis acción todo junto, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser que encontréis esto ya como una única unidad. ¿Por qué? Porque no consideran la vocal temática, ¿vale? Entonces puede que esto lo encontréis simplemente como morfema derivativo sufijo, pero realmente procede de un verbo, por lo tanto habría que aclarar eso. Bien, vamos a pasar ahora a alfabetización, que como veis tiene un sufijo muy parecido al anterior, ¿verdad? En este caso sigue siendo un sustantivo también, y vamos a ver qué tiene. Pues fijaos, tiene dos palabras griegas, alfa y beta, lo veis, ¿no? Porque ¿qué es el alfabeto? El alfabeto se llamaba así porque la primera letra era el alfa, la equivalente a nuestra A, y la beta, que era la equivalente a nuestra B. Por lo tanto, yo tengo aquí una palabra compuesta formada por una raíz, una segunda raíz y después tengo unos sufijos, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener una palabra compuesta más derivada. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería los pasos por los que ha transcurrido la evolución de esta palabra? Pues alfabetización viene de alfabeto y alfabeto viene de dos palabras de prefijo y sufijo oculto, que es alfa más beta. Vale, pues ya con eso ya tenemos la palabra. Primera raíz, alfa, prefijo o raíz culta.
bet, que ha perdido la A en este caso, ¿no? Lo mismo que el anterior, prefijo y sufijo culto. Después tengo el mismo sufijo que nos ha aparecido antes. ¿Os dais cuenta? El iz. ¿Qué hacía el iz? Crear verbos. ¿Por qué? Porque aquí nos faltaría alfabeto, alfabetizar. Se nos habría escapado. Alfabetizar. Al crear el verbo, ¿veis? Aquí tengo la vocal temática y aquí tengo el sufijo iz. Por lo tanto, iz, morfema, derivativo, sufijo, y aquí pasa igual que el anterior. O bien lo podemos encontrar como a vocal temática, ición, sufijo, morfema, derivativo, sufijo, o ya sabéis que podemos encontrar todo esto junto, acción, como morfema, derivativo, sufijo. Bien, por lo tanto, nos hemos encontrado una primera raíz, una segunda raíz y después el morfema derivativo sufijo que ha convertido esa palabra en compuesta más derivada. Aprendizaje. Bien, la palabra aprendizaje, de entrada ya tenemos claro que se trata de un sustantivo, ¿verdad? ¿De dónde vendrá? Vamos a ver cuál es la palabra base. Pues aprendizaje vendrá de ¿qué? Vendrá de aprendiz. Y aprendiz a su vez, ¿de dónde viene? Pues viene de aprender. Observad que en este caso se ha perdido la vocal temática en el paso del verbo al adjetivo. Por lo tanto, vamos a tener un sufijo aquí que es iz y después un segundo sufijo que será age. ¿Vale? No es si alguno dice, ¿no sería la vocal temática? No, porque no existe aprendizar, ¿de acuerdo? Fijaos que el verbo es aprender y la vocal temática es la E que después desaparece. Tendría que estar aquí, detrás de la D, tendría que estar la vocal temática. Entonces ese iz no lo confundáis con el iz anterior, que era un morfema verbal. En este caso es un morfema de sustantivo. Empezamos. Por lo tanto, se trata de una palabra derivada, ¿verdad? Vale, la ponemos aquí, derivada. Y entonces tenemos aprend raíz, iz, morfema derivativo sufijo, y age, que es un sufijo que aparece en muchísimas palabras. Bricolaje, morfema derivativo, también sufijo. O sea que, como veis, tiene dos morfemas derivativos. ¿Por qué ese iz no es un interfijo y es un sufijo? Pues porque para que ese iz fuera interfijo no podría tener significado por sí mismo. Y fijaos que si yo le quito el age, aprendí si tiene significado. Por lo tanto, sería una palabra formada por dos verbos, perdón, por dos sufijos. Y voy a tener que cortar el vídeo aquí porque me estoy quedando sin batería. Por lo tanto, en otro vídeo seguiremos con las palabras y ahora aquí hago ya el punto final, ¿de acuerdo? Hala, hasta luego.